Ok, para calcular entonces la derivada de esta función mediante la definición de límite, entonces lo que hacemos es procedemos a reemplazar en el límite. Entonces sabemos que la derivada de la función f en un valor cualquiera x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x y todo esto dividido entre h. Entonces, esto quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2 y donde esté la x, que aquí en este caso es 2x a la 3, en lugar de esta x escribo x más h. Entonces quedaría 2 por x más h al cubo menos 3, la función tiene un x, entonces me quedaría en lugar de ese x escribo x más h y luego la fórmula me dice aquí que es un menos, entonces aquí iría el menos y luego f de x. Pero tengan en cuenta que f de x es todo esto que está aquí, 2x a la 3 menos 3x. Lo agrupo entre este corchete la función f de x. Entonces, lo que queda a continuación es simplificar toda esta parte algebraica. Entonces, vamos a simplificar. Entonces, esto quedaría el límite cuando h tiende a 0 de... Aquí tenemos un binomio al cubo. Entonces, recuerden que un binomio al cubo es el cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Y aquí tenemos menos 3 veces x más h. Y aquí este signo menos lo voy a distribuir y me quedaría menos 2x a la 3 y menos por menos que me quedaría más 3x. Y todo esto que tengo aquí lo tengo que dividir entre h. Entonces, ahora vamos a simplificar. Seguimos simplificando. Este 2, como tengo aquí un signo de agrupación, lo multiplico y me quedaría 2x a la 3. 2 por 3 me daría 6x cuadrado h. 2 por 3 me daría 6x h cuadrado. Y 2 por h al cubo que me quedaría 2h a la 3. Aquí mucho cuidado con este signo menos, que tengo menos 3, al distribuirlo me quedaría menos 3x menos 3h y los otros dos términos que ya los había operado, menos 2x al cubo más 3x. Todo esto está dividido entre h. Ahora, tengan presente que siempre se les va a cancelar lo que tenía f de x, es decir, este término y este término. Busquemos con quién se cancela. Menos 2x a la 3 con más 2x a la 3. Y 3x, tengo que buscar dónde está el menos 3x acá. Siempre se va a cancelar lo que es el f de x. Ahora, lo que me resta, todo tiene h. Entonces, por lo tanto, puedo factorizar ese h para simplificarlo con el de abajo. Entonces, al factorizarlo me quedaría el límite cuando h tiende a 0 y me quedaría h factor común. En el primer término tengo 6x cuadrado h, por lo tanto se quedaría 6x cuadrado. En el segundo término tengo 6xh cuadrado, por lo tanto me quedaría 6xh. En el siguiente tengo 2h al cubo, factorizando un h me quedaría 2h cuadrado. En el otro tengo un menos 3h, factorizando un h quedaría menos 3 y todo esto dividido entre h. Aquí voy a quitar la indeterminación, el 0 sobre 0, que es con este h. Y por último, finalmente, evaluamos el límite. Entonces, al evaluar el límite, sabemos que este h, como tiende a 0, este término vale 0 y este término también vale 0. Entonces, ¿qué me quedó de resultado? 6x al cuadrado menos 3. Concluimos entonces
que la derivada, así concluimos que la derivada de f de x es 6x al cuadrado menos 3. Entonces, noten que la función que teníamos era 2x al cubo menos 3x. Y su derivada es 6x cuadrado menos 3. Ahora vamos a calcular la derivada de la función g de x igual a seno de x. Entonces, para calcular su derivada recurrimos a la definición por el límite, que es el límite cuando h tiende a 0 de la función, en este caso que se llama g. Entonces quedaría g evaluada en x más h menos g evaluada en x y todo esto dividido entre h. Ahora, recuerden que lo que tengo que hacer es, donde esté x en la función, reemplazarlo por x más h. Entonces, este x que tengo aquí, lo voy a reemplazar por este valor x más h. Entonces, como es la función sen de x, entonces escribiría seno de x más h. Esa sería la primera parte, el g de x más h. Luego dice que debo restarle g de x, pero g de x la tengo aquí. G de x es seno de x, entonces le estoy restando g de x, que es seno de x. Y todo esto dividido entre h. Ahora, entonces, utilizamos la identidad trigonométrica para separar seno de x más h. Esta identidad trigonométrica es la identidad de suma de ángulos. ¿A qué es igual seno de x más h? Es igual a seno del primer ángulo, que en este caso es x, por el coseno del segundo ángulo, que en este caso sería h, más, y luego al revés, seno de h por el coseno de x. Y no olviden que está menos seno de x al final. Entonces acá menos seno de x. Y todo esto dividido entre h. Entonces ahora, aquí vamos a tener en cuenta dos límites especiales. Bueno, voy a escribir aquí en un recuadro lo que estamos utilizando, ¿no? Entonces, he estado utilizando el seno de la suma de ángulos, que eso es seno de alfa por cos de beta más sen de beta por cos de alfa. Y vamos a utilizar también dos límites especiales, que es el límite, en este caso los voy a escribir con la variable h, que es la que estamos utilizando. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h es igual a 0. Y el otro límite especial que vamos a utilizar es el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, que sabemos que esto es igual a 1. Entonces, esas dos cositas para que las tengamos en cuenta. Entonces, miren que aquí yo puedo factorizar un seno de x del primer término y del último. Pero al factorizar me queda coseno de h menos 1 y yo necesito que por el límite especial me quede al revés, 1 menos coseno de h. Por lo tanto, voy a factorizar no seno de x, sino menos seno de x, con el signo menos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es separar en dos límites. El límite, cuando h tiende a 0, de la parte central que tengo aquí, seno de h por coseno de x sobre h. Y aquí, más la otra parte que sobra, que es, primero voy a escribir menos seno de x, y luego me quedaría más seno de x por coseno de h. Y todo esto dividido entre h. Entonces, me queda este límite por desarrollar. Entonces, en el primero,
podemos observar que ya me quedó el seno de h sobre h. Noten que coseno de x es constante con relación a este límite, porque la variable es h. Entonces, por lo tanto, este coseno de x lo puedo sacar del límite por las propiedades. Entonces me quedaría coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Y como por distribución también puedo distribuir el límite. Pero como les decía, aquí vamos a sacar de factor común menos seno de x, de estos dos que están aquí. Entonces, si saco de factor común menos seno de x, que también sale del límite, entonces me quedaría menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de. Y entonces, al sacar menos seno de x de factor común, este primer término me queda en 1. Aquí como tengo un más, debo aplicar regla de signos, más por menos, menos. Y como estoy sacando seno de x, me queda coseno de h. Y todo esto dividido entre h. Aquí voy a aplicar ya lo que son los límites especiales que vimos arriba. Entonces tengo coseno de x multiplicado, y este límite, seno de h sobre h, dijimos que era 1, menos el seno de x, y este límite especial dijimos que valía 0. Sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, por lo tanto este término se va a cancelar, y todo número coseno de x, en este caso multiplicado por 1, el resultado es el mismo, es decir, que entonces nos da coseno de x. ¿Qué podemos concluir? Entonces concluimos que para la función seno de x, su derivada es coseno de x. Vamos entonces ahora a calcular la derivada de esa función, coseno de x. Entonces vamos a escribir por notación, ahora voy a escribir y'. Entonces, ¿qué me quedaría? Y' sería el límite cuando h tiende a 0, y voy a escribir la siguiente notación. Entonces, el escribir, aquí adelante voy a decir que el escribir y es lo mismo que decir y de x, ¿no? Esta y es como si fuera una función f, una función g, etc. Entonces, este y es lo mismo que y de x. Entonces, por lo tanto, en la definición del límite sería límite cuando h tiende a 0 de y evaluado en x más h menos y evaluado en x, y todo esto dividido entre h. Recuerden de los ejemplos anteriores que vimos, entonces tenemos que y evaluado en x más h es cambiar donde esté la x en la función, cambiar por x más h. Entonces aquí me quedaría coseno, y en lugar de x escribo x más h, menos la función y de x, pero es la misma función y, que es coseno de x. Y todo esto dividido entre h. Aplicando entonces también la identidad trigonométrica para coseno, que recordemos que coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos sen de alfa por seno de beta. Entonces, si aplicamos esta identidad trigonométrica acá, y los límites especiales también que vimos en el anterior ejemplo, entonces nos queda lo siguiente. Entonces tenemos coseno de x más h, en este caso sería coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Y esto hay un menos también acá que es coseno de x. Entonces, al igual que en el anterior ejemplo, vamos a factorizar. Entonces, en el caso voy a escribir primero el término que tiene sen de h sobre h, este término central. Entonces me queda
menos seno de x, lo escribo con todo el signo, menos seno de x por seno de h sobre h. Ese sería este término que tenemos aquí. Ahora, de los dos términos restantes voy a factorizar, al igual que en el anterior, menos coseno de x. Entonces, al factorizar menos coseno de x, me queda del último término, como tengo menos coseno de x, factorizo menos coseno de x, me quedaría 1. Y del primer término, si factorizo menos coseno de x, me quedaría menos coseno de h. Lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo. Sabemos que cuando calcule el límite cuando h tiende a 0, este límite vale 1 y este límite vale 0. Entonces vamos a reemplazar directamente. Entonces aquí me queda menos seno de x multiplicado por 1 menos coseno de x multiplicado por 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 se cancela y este menos sen de x por 1 me quedaría menos seno de x. Concluimos entonces que para la función y igual coseno de x, su derivada es menos seno de x. Entonces, para coseno es menos seno de x. Bueno, ahora vamos a calcular esta función, la derivada de esta función, z igual e a la 2t. En este caso he cambiado tanto la variable independiente como la variable dependiente. La variable independiente es t, variable dependiente es z. Recuerden que en este caso z es una función que depende de t. Así, entonces, si nosotros recurrimos a la definición por el límite, la derivada de z, que sería z', es igual al límite, sigue siendo h tiende a 0, pero ahora la función es z evaluado en t más h. Recuerden que ahora ya no tenemos x, sino que es t. Entonces coloco en lugar de x, coloco t. T más h. Menos la función z evaluado en t. Y todo esto dividido entre h. Lo único que he hecho es cambiar el nombre de las variables que estamos utilizando. Donde estaba x estoy colocando t y donde estaba la función f o la función y estoy colocando z. Entonces en este caso me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la función z evaluado en t más h. Recuerden que tengo que identificar dónde está t en la función. En este caso es e a la 2 y luego sigue el t. Entonces en lugar de este t escribo t más h. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría e a la 2 y siempre utilicen signos de agrupación cuando van a reemplazar el t por t más h para que no cometan errores algebraicos. Entonces me quedaría e a la 2 paréntesis y en lugar de t colocamos t más h. Ahora sigue menos z de t, que es la misma función, e a la 2t. Y todo esto dividido entre h. Ahora, para resolver este límite, entonces lo que tenemos que hacer es distribuir aquí con propiedades de potenciación y hasta llegar a un límite especial. ¿Qué límite especial? Este que tenemos aquí a la derecha. Límite cuando h tiende a 0 de e elevado a una constante cualquiera por h menos 1 sobre h. Sabemos que ese límite nos da dicha constante k. Entonces, en este caso, vamos a utilizar propiedades primero en el exponente, distribuimos el exponente y nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de e a la 2t más 2h menos e a la 2t y todo esto dividido entre h. Ahora, aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de... aquí propiedades de potenciación. Si yo tengo una base elevada a una suma, eso es a la m multiplicado por a la n. Entonces en este caso me quedaría e a la 2t
por e a la 2h menos e a la 2t. Y todo esto dividido entre h. Noten que tengo de factor común en el numerador e a la 2t. Entonces podemos factorizar ese e a la 2t. Y nos queda e a la 2h menos 1. Y en el denominador nos queda h. Aquí vamos a sacar el e a la 2t que es constante en el límite. Entonces la puedo sacar, e a la 2t. Y me queda multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de... Y me quedó e a la 2h menos 1 sobre h. Entonces, si notamos con el límite especial, en este caso la constante es 2. Por lo tanto, todo este límite que tenemos aquí vale 2. Y así concluimos que la derivada de la función z es la constante 2 multiplicada por la función exponencial e a la 2t, es decir, la misma z, ¿no? O sea que z' es 2 veces z, 2 veces la misma función.